Efesios 1:11 dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El tema es la herencia, nuestra herencia. Ese es el tema. Esto es muy popular, esto es muy común ver que personas reciben herencias. Recuerdo en una ocasión alguien que contaba la historia de una persona que era muy pobre, pero recibió una herencia de un familiar que ni sabía que existía. Entonces esta persona pasó de ser un mendigo, casi un mendigo, a ser una persona millonaria, una persona que tenía muchas propiedades. Y eran millones y millones de dólares los que esta persona recibió como herencia, propiedades y muchas cosas. Y muchas personas a veces sueñan con una herencia así. Y he escuchado a veces, he tenido la desdicha de escuchar personas muy ambiciosas decir: qué bueno que yo tuviera un familiar que tuviera mucha plata y que se muriera y me dejara a mí toda la herencia. Incluso algunas personas más miserables, y me perdonan la expresión, he escuchado decir: qué bueno que yo no fuera de esta familia, sino que resultara que cuando era niño me cambiaron y que mis verdaderos padres fueran unos millonarios para yo recibir una herencia bien grande, porque tal vez el papá y la mamá que tienen, si mucho tienen una casa, o tal vez ni una casita tienen para dejarle como herencia. Pero hoy no vamos a hablar de ese tipo de herencia. Hoy vamos a hablar de una mejor herencia. Y el versículo dice: en Él asimismo tuvimos herencia. En Él está hablando acerca del Señor Jesucristo. Ya hemos mencionado que este capítulo 1 está hablando de nuestra unión con Cristo. Y eso ya lo vimos, que estamos unidos a Él, que nosotros estamos, si hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, ahora estamos injertados en Cristo. Por eso otra vez aparece la expresión: en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. La palabra asimismo se traduce también muchísimas veces en el Nuevo Testamento como también. Así que podríamos decir: en Cristo también tuvimos herencia. Y ese también es importante porque el pasaje viene hablando de las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Habla de que fuimos escogidos, de que fuimos predestinados, de que fuimos adoptados, de que por su gracia fuimos redimidos, que somos para alabanza de su gloria y muchas otras cosas. Y por eso dice: en Cristo también, en Él asimismo. También una bendición más en Cristo. Y esa bendición más que nosotros tenemos en Cristo es la herencia. Esa herencia de la que dice el versículo en la primera línea: en Él asimismo tuvimos herencia. La palabra herencia es una palabra griega, cleró. De ahí viene también la palabra clérigo, que significa como los que alguien ha recibido. Ahorita vamos a explicarla un poco mejor. Entonces esa palabra se traduce como herencia, pero también en algunas ocasiones se traduce como porción o parte, heredar también, heredar, parte, porción, pero la idea es como la porción de una herencia o la parte de una herencia. En Hechos capítulo 8 versículo 21, esa misma palabra cleró se traduce como suerte. Mira lo que dice Hechos 8:21: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esa palabra suerte es la misma palabra, esa palabra cleró, que se traduce en nuestro texto de Efesios como herencia.
Y la idea es que está hablando de una herencia que fue recibida por suerte, porque de esa manera se entregaban las herencias en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida con Josué, las 12 tribus, o más bien las 11 tribus, ahora vamos a ver por qué solo 11 tribus reciben herencia, reciben tierra. ¿Y cómo la recibían? Por suerte. ¿Cómo se tiraba suerte? Pues habían unas piedritas que se llamaban Urín y Tumín, y de esa manera pues echaban suertes. Usted puede decir, o sea que la suerte es bíblica. No es ese tipo de suerte o de fortuna de la que habla el mundo, ¿cierto? Si yo tengo suerte, si tengo fortuna y me gano el baloto, no es ese tipo de suerte. Es como una manera de sortear la herencia a 11 hijos o a 11 tribus que entraron a la tierra prometida. Y ahorita vamos a ver por qué 11 y no 12. Eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Entonces, una herencia que era recibida por suerte, como dice Colosenses 1:12 también, para como empaparnos de esto, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí está hablando otra vez de esa misma herencia, la herencia de los santos en luz. Ahora vamos a volver a este pasaje. Entonces, la herencia de la que está hablando aquí es una herencia que hemos recibido como la parte, digámoslo así, como una parte que nosotros tenemos en un total. La herencia es un total y nosotros tenemos nuestra parte, por decirlo así, en esa herencia. Sin embargo, el pasaje es mucho más complejo de lo que parece. Como dice un hermano, no es tan simple como parece. El texto dice: en él asimismo tuvimos herencia. Hay una versión de las Escrituras, no la recuerdo en este momento, pero si usted revisa varias versiones modernas de las Escrituras, el texto dice: fuimos hechos una herencia. Fuimos hechos una herencia. Y yo quiero que lo miremos, lo vamos a mirar aquí rápidamente. Voy a buscar otra versión de las Escrituras. Voy a ver si es la nueva versión internacional. Sí, no es esta. En la nueva versión internacional dice: en Cristo también fuimos hechos herederos. Pero esta versión no es tan literal como otras que comparadas con el texto griego son mucho más literales. Vamos a mirar si la tengo aquí. Creo que es la Biblia textual o la Dios habla hoy. Bueno, no tengo esta Biblia aquí, no recuerdo exactamente cuál es la versión. Pero lo tengo aquí en mis notas. Dice Efesios 1:11: en él fuimos hechos una herencia. O sea que el texto, el pasaje que nosotros estamos leyendo, tiene dos aspectos que ambos son bíblicos y ambos son una realidad en nuestra vida. Entonces vamos a mirar este primer aspecto, y el punto número 1 es que nuestra herencia es ser su herencia, y no es un juego de palabras. Nuestra herencia como hijos de Dios, la herencia de un cristiano, esa bendición, esa herencia es ser su herencia. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de esto, algunos en el Antiguo Testamento. También en unas versiones literales, interlineales que hay del griego al español, se lee: en quien tuvimos suerte. En quien tuvimos suerte. Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 4:20. Dice la palabra del Señor: pero a vosotros Jehová os tomó
y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿Notaron esta palabra? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, fue sacado de la esclavitud en Egipto para ser ¿qué? El pueblo de su heredad. El pueblo de Dios, el Israel de Dios, era la heredad de Jehová. La heredad de Jehová era el pueblo que Él mismo redimió. En otras palabras, Él compró su herencia. ¿Cierto? Y parece paradójico, porque si hoy día usted compra su herencia, ya no sería una herencia. Pero en el caso de Dios, Él tiene una herencia que es su pueblo, pero Él la redimió. Él la sacó de la esclavitud. Otro pasaje en Deuteronomio 9:29. Deuteronomio capítulo 9, versículo 29, dice así la palabra del Señor. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ellos son tu pueblo y tu heredad. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ese pueblo redimido por Dios en el Antiguo Testamento. Perdón, hermanos. Ese pueblo redimido por Dios en el Antiguo Testamento es el que está hablando aquí en este lugar. Y ellos son tu pueblo y tu heredad. Un pasaje más. Deuteronomio 32:9 dice: porque la porción de Jehová es tu pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. La herencia de Jehová es su pueblo, Jacob, la herencia, porque es la misma palabra, sino que el traductor él la traduce de forma diferente como porción y como heredad. ¿Cuál es esa heredad? Dice su pueblo Jacob. Y esta expresión Jacob es una manera de referirse al pueblo de Israel, porque sabemos que Israel fue un hombre que se llamó Jacob, pero que Dios le cambia el nombre por Israel, que luego llegó a ser un pueblo, el cual fue el pueblo de Dios, o donde estaba dentro de ese Israel terrenal, era donde estaba el Israel verdadero, o el pueblo escogido de Dios estaba dentro de ese Israel terrenal. Y Salmo 16:6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Otra vez, el pueblo de Dios es la herencia de Jehová. Y aquí la idea es que Cristo el Mesías es el heredero de Dios. Vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento en un momento. Cristo el Mesías, el Señor Jesucristo, es el heredero de Dios. ¿Y qué heredó Cristo de Dios? La iglesia. Su pueblo es la herencia de Dios. Los creyentes son la herencia de Dios. Miremoslo en el Nuevo Testamento. Juan 17:6. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Notaron, hermanos? Los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, ¿pero qué? Me los diste y han guardado tu palabra. Está hablando de los creyentes.
Él está orando no solamente por los apóstoles, sino por todos. Según el contexto vemos que Él está orando por todos los que creerían en el futuro, los que creeríamos. Ahí nos incluye a nosotros. Y Él le dice al Padre: Padre, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Somos su parte, somos su heredad, hermanos. Qué maravilloso es esto. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Son tuyos, pero tú me los diste. Qué maravilloso. Ahí el mismo Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es decir, Judas se perdió porque ya estaba determinado por Dios, pero de los que me diste, y ahí no incluye a Judas, de los que me diste, ninguno se perdió. Hermano, si usted es del Señor, si usted ha venido a Él en arrepentimiento y fe, es porque el Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo, te predestinó y se lo dio a Cristo. Hijo, te doy como tu herencia, como tu parte, te lo doy. Por eso Jesús dice: mío es, porque el Padre me lo dio. El Padre me lo dio, hermanos. Esto es maravilloso. Juan 18:9. Dice la palabra del Señor: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. El énfasis dice en la palabra diste, me lo diste. Hermanos, el Padre nos tomó y nos entregó al Hijo, nos dio al Hijo, somos su herencia. Hay un pasaje también en Romanos 8:17, que dice, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque estamos en Él. El Padre nos tomó, nos dio al Hijo y nos hace coherederos con el Hijo. ¿De qué? De la iglesia, de su pueblo, por la eternidad. Entonces, en primer lugar, nuestra herencia es ser su herencia. Esa es nuestra herencia, hermanos. No espere usted aquí prosperidad. Hay falsos maestros, falsos pastores enseñando que un hijo de Dios no se puede enfermar, que un hijo de Dios tiene que ser rico, que un hijo del rey no le puede faltar la abundancia. Pero las escrituras, ¿qué dicen? Que nuestra herencia es ser su pueblo. Nuestra herencia es ser su pueblo. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de un aspecto de lo que el texto nos está diciendo. En Él asimismo tuvimos herencia, y esa primera parte de la herencia es que seamos dignos por Cristo de ser parte del pueblo de Dios. Y podemos volver a Colosenses 1:12, que dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo aptos en Cristo, porque nos dio a Cristo como su herencia, y no solo eso, sino que nos unió a Él, nos injertó en Él, y por eso es que ahora somos coherederos con Cristo, como vimos en Romanos 8:17. Segundo punto, la herencia. O sea, nuestra herencia es ser su herencia, pero hay otra parte en esa herencia. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, también hay una herencia, por decirlo así, escatológica o una herencia celestial. No apunté un versículo, pero me acuerdo de él en Primera de Pedro 1. Vamos a ir allí un momentico, que habla de una herencia, aunque Pedro usa la expresión una reserva, algo que ya es un hecho. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para ustedes. Y está hablando a quién: a los creyentes, a los que han venido a Cristo y le han entregado su vida y lo han reconocido como Señor. Para esos vosotros de los que está hablando aquí, hay una herencia celestial. Así que parte de ser, como herencia somos parte de su pueblo, y eso hace parte de esa herencia, pero también recibiremos una herencia celestial. Y yo no estoy hablando aquí de una casa más allá del sol, porque la Biblia no hace tanto énfasis en la mansión celestial, sino en el por qué es importante que nosotros estemos allí en ese lugar. Porque el cielo, hermanos, será un lugar. El cielo no es algo etéreo, algo que no se puede ver o que no se puede tocar. En el cielo no vamos a estar brincando de nube en nube en el espacio por los siglos de los siglos, preocupados de que no se nos caiga el arpa, como decía un hermano. No, el cielo será un lugar donde veremos al Señor tal como Él es, donde nos veremos a nuestros hermanos, nos reconoceremos, tendremos comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y comunión entre nosotros. No anhele el cielo porque haya un mar de cristal, no anhele el cielo porque haya puertas de perlas, no lo anhele porque las calles sean de oro, porque muy seguramente eso es simbólico. Anhele el cielo porque allí está Cristo. Allí está Cristo, hermanos. Y si usted es de Cristo, dice la Escritura, usted va a estar en el cielo. Y eso es parte de la herencia. Habla de una herencia, el versículo 4, una herencia incorruptible, algo que no se corrompe. Aquí todo se acaba, ¿sí o no? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver mansiones que eran de Pablo Escobar y que fueron abandonadas, y no sé si han visto cómo están ahora. No sé si han visto imágenes, tal vez ninguno haya ido a Chernobyl, pero tal vez hayan visto imágenes de cómo esta ciudad quedó. Los árboles, las ramas de los árboles se salen por las ventanas de los edificios. Las calles llenas de monte y animales andan por ellas, como dice la Escritura de que le iba a suceder a Babilonia, y efectivamente le sucedió, y como le sucedieron a muchas ciudades antiguamente, que fueron potencias, que fueron ricos y que tuvieron palacios, pero que hoy día en algunos casos solo quedan las ruinas y en otros casos no queda nada. Alguien que haya comprado un carro hace 30 años, nuevo, último modelo, hoy tiene un carro viejo, que si no lo cuida solo va a ser óxido. Usted hoy puede tener una moto nueva, y si no la cuida bien, dentro de 10 años va a ser chatarra. Y así la cuide, llegará el momento que eso se va a acabar. Esa casa que usted ha dado su vida tal vez por construirla,
Eso se va a acabar. Y en unos años tal vez solo habrán ruinas, o tal vez no habrá nada, o tal vez otro tendrá esa propiedad. No, hermanos, nuestra herencia es celestial y es incorruptible, es incontaminada, dice el texto, e inmarcesible. Esa palabra del himno nacional, ¿cierto? Pero ni siquiera Colombia tendrá gloria inmarcesible, se marchitará, tarde o temprano. Si no se marchita en esta era, en la venidera se marchitará cuando Cristo venga a establecer su reino, y de lo que se ve no quedará nada, porque como dice segunda de Pedro, todas las cosas serán deshechas, todas las cosas serán quemadas por fuego, pero la herencia celestial será inmarcesible, no se marchitará, no se corromperá. Gloria al Señor. Y dice que esa herencia está reservada. Está reservada. No es que de pronto llego al cielo y ya no hay cupo para mí. No, si usted es de Cristo, usted ya tiene una reserva. Hay lugares donde usted, si no reserva, se puede quedar afuera. Sea la entrada, no sé, a un estadio, sea la entrada a otro lugar, sea el hospedaje en un hotel. Si usted no reserva su puesto, se queda afuera. No será así, hermanos, en el cielo. Es una herencia reservada en los cielos para sus hijos. Qué maravilloso es esto, hermanos. Vamos a Colosenses nuevamente, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, estamos en el reino de Cristo. Aunque no a plenitud, como muchas veces ya lo hemos explicado, no a plenitud hasta que Cristo venga. Pero mientras tanto ya disfrutamos de esa herencia de los santos en luz, porque el texto dice que fuimos trasladados. Espiritualmente ya disfrutamos de esa herencia, pero en el futuro, en la segunda venida de Cristo, vamos a disfrutar presencialmente de la herencia de los santos en luz. Dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hechos 26:18. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos. Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué bonito, hermanos. Para que reciban, para que abras sus ojos. Tal vez aquí haya alguien que aún no haya abierto sus ojos. Ruego al Señor que el Espíritu Santo abra sus ojos para que se convierta de las tinieblas. El texto de Colosenses habla de los creyentes que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Este texto está hablando de incrédulos, inconversos, pero dice que para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo, de Satanás, a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Cristo, perdón de pecados, y no solo eso, y herencia, herencia entre los santificados. Colosenses 3:24 también nos habla de una herencia que es futura, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Leo nuevamente para las que no alcanzaron a encontrarlo. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si usted está sirviendo a Dios en algo, así sea en lo más insignificante, ahí sea organizando una silla, ahí sea organizando la mesa de la cena del Señor, ahí sea lavando un baño, ahí sea trayendo algo que ya no le sirve en la casa para lo que mencionábamos en los anuncios. Usted no está sirviendo al hombre, está sirviendo a Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Pero el punto aquí es que recibirán una herencia y reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. Hermanos, no solo somos justificados, no solo somos perdonados, sino que el Señor nos da una herencia. Y ya leímos también el pasaje de Pedro que habla de una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que punto número 1, nuestra herencia es ser su herencia. Punto número 2, ¿en qué consiste también la herencia? Y eso que abuelo de pájaro lo miramos, el cielo es nuestra herencia. Punto número 3, y considero su importancia, hermanos, es que Cristo mismo es nuestra herencia. Cristo mismo es nuestra herencia. Fuimos dados a Cristo como herencia, pero también Cristo es nuestra parte, es nuestra porción, es nuestra herencia. Voy a mirar algunos pasajes del Antiguo Testamento. Números 18:20. Números 18:20, un ejemplo, y recuerden que mencionamos que cuando Josué entra a la tierra prometida se les da herencia a 11 tribus. A 11 tribus se les da herencia por suerte, pero hay una tribu que no se le da herencia. ¿Por qué? ¿Por qué? El texto dice, Números 18:20, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Aarón, levitas, tribu de Leví, no estén tristes porque no recibieron tierra, porque no recibieron Transjordania del otro lado del Jordán, porque no recibieron el norte, Berseba, porque no recibieron en el sur. Gócense porque yo soy tu parte, yo soy tu heredad. En otras palabras, así no tenga tierra, eran los más bendecidos, porque Jehová mismo era su herencia, era su parte. Deuteronomio 10:9. Deuteronomio 10:9 dice la escritura, Deuteronomio 10:9. Por lo cual, y aquí menciona la tribu, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Pero el versículo no termina ahí, dice, Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Gloria al Señor, Él es su parte. Hermanos, si usted es de Cristo, Él es su herencia, Él es su heredad. Vamos a leer Salmos 73:26. Salmos 73:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, anote esa palabra, mi porción, subraye esa palabra si puede. Mi porción es Dios para siempre. Y lo dice un hombre
que probablemente era pobre, aunque tenía un puesto en la banda musical del templo en Israel. Estamos hablando de Asaf, quien escribe el Salmo 73. Él estaba amargado porque los malos prosperaban, porque los malos tenían propiedades, porque los malos tenían, algunos de ellos, fama, porque eran, hasta dice, se saltan sus ojos de gordura, tenían todo materialmente. Y Asaf dice, y nosotros que servimos a Dios, y yo que sirvo en el templo, no tengo tierras, no tengo nada en esta vida, soy pobre. Ojalá tuviera una finca, ojalá tuviera un edificio con 10 apartamentos para alquilarlos, ojalá. Esta semana escuchaba un sermón de un puritano, que no recuerdo su nombre, sobre la gratitud, sobre ser agradecidos. Y me daba tantas cachetadas este sermón de un hombre que falleció hace mucho tiempo, porque decía que cuando nosotros nos quejamos, estamos siendo ingratos, es un pecado. O cuando nosotros nos queremos más. Ay, qué bueno otra casita. Sí, yo tengo una, pero qué bueno otra. Yo tengo una moto, pero qué bueno un carro. Es pecado. En esa condición estaba cayendo Asaf. Pero luego dice la palabra del Señor que él entra al santuario de Dios. Él tiene comunión con Dios y reconoce que él no tiene más herencia que su Dios, como dice el texto. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Es Dios para siempre, hermanos, porque si usted tiene a Cristo, si usted es un hijo de Dios, usted lo tiene todo, aunque sea un mendigo. Y muchas personas quieren ser como Abraham. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, dice una canción. Yo quiero ser como Moisés, como Elías, como Daniel. Pero hubieron hombres como Lázaro, el mendigo, que también fue un hijo de Dios. Y que mientras este hombre era un mendigo lleno de llagas, que los perros lamían sus llagas, él estaba gozoso porque tenía una porción. Su porción era Dios. Su porción era Dios. Por eso cuando muere es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es llevado al cielo por los ángeles. Porque en la tierra, aunque era un vagabundo, aunque era un mendigo, Dios era su porción. Así que ¿de qué sirve al hombre que tenga todos los bienes de esta vida, pero que al final pierda su alma? ¿De qué sirve? Moisés razona en el Salmo 90 diciendo: los años de nuestra edad son 70, entre los más alentados 80. Hermano, pero hay un señor de 100 años por allá en Cartago, sí, hay hasta de 120. Sin embargo, a la luz de la eternidad, eso no es nada. No es nada. Para el Señor, 1000 años, el mismo Salmo 90 lo dice, y primera y segunda de Pedro 3, para Dios 1000 años son como un día. O díganlo ustedes, los que tienen más años aquí, sin ánimo de ser irrespetuoso, sino de que meditemos. Los que ya han pasado de 40, y no les pido que levanten la mano, pero los que ya han pasado de 40, devuélvase en el tiempo. Seguramente recuerdan cuando tenían 10 años. Y usted que tiene 50 o 60, seguramente recuerda, si usted es mujer, cuando cumplió los 15 años. Pero ¿cuántos años han pasado? Y parece que fue así. Yo tengo 36 años. Y recuerdo cuando me entraron a la escuela, que tenía 6 años, lo recuerdo como si fuera ayer. Y han pasado 30 años.
y pasarán otros 30 años, y si el Señor no ha venido voy a tener 66. Hermanos, la vida es corta para que la gastemos buscando heredades, buscando herencias en esta vida. Gastándonos la vida, nos gastamos la juventud tratando de alcanzar lo que quizás no alcanzaremos, o que si lo alcanzamos no servirá de nada, porque al final vamos a terminar igual que todos los hombres, muertos. Y si Cristo no ha venido dentro de 50 años, muy seguramente todos los que estamos aquí, exceptuando seguramente algunos bebés, estaremos muertos. Y esos bebés ya serán ancianos y estarán meditando también en lo corta que fue su vida. Hay un canal de YouTube que yo sigo de videos antiguos, y salen ahí los videos, los primeros videos que se filmaron, y últimamente con la tecnología los renuevan, los retocan, los hacen a color. Y veía un video de 1895, un video de casi 130 años, que creo que es el más viejo que existe largo, porque hay unos más cortos, más antiguos. Otro día veía un video del 1900, y yo me pongo a ver esos videos y no había muchos carros, solo carruajes, y la gente encopetada, las mujeres con unos sombreros extraños como en las películas, pero en la vida real, porque eran videos reales. Y lo que nunca sale de mi mente es, cada que veo esto, y lo sigo viendo, toda esta gente ya está muerta. Incluso videos más nuevos, por decirlo así, de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, y el mismo pensamiento, toda esta gente ya está muerta. Pero en su momento ellos se gastaron la vida buscando la felicidad, y muy pocos la encontraron, seguramente. Muy pocos la encontraron, solo aquellos que entregaron sus vidas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo Cristo es nuestra porción, hermanos. Solo Cristo es nuestra herencia, solo Cristo trae felicidad al alma. Lamentaciones 3:24. Lamentaciones 3:24. Jeremías, el que escribe este libro, estaba en una ciudad que había sido prácticamente derribada totalmente. Llegaron los babilonios, tumbaron las murallas de Jerusalén, quemaron las puertas, quemaron el templo, y como sucedería muchos años después, en el año 70, no quedó piedra sobre piedra en el templo. Mataron a las mujeres, mataban a los niños, a las embarazadas les abrieron el vientre. Lea Lamentaciones, ahí lo narra. Sacaban a sus bebés, si tenían bebés de días de nacido, de meses, como Lía, los cogían de los pies y los estrellaban en los muros. Cuentan algunos historiadores que aproximadamente 1 millón de judíos murieron ese día, porque la gente de las aldeas se refugiaban en Jerusalén porque pensaban que el muro era indestructible y que porque allí estaba el templo de Jehová no iba a pasar nada. Pero Dios había prometido que los iba a castigar si seguían en su pecado. Jeremías llora en la ciudad, por eso el libro se llama Lamentaciones. Él está llorando en esta ciudad, viendo las ruinas, viendo muerte, viendo desolación, pero él dice, Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Aunque todo esté desolado, tengo a Dios, tengo a Jehová de los ejércitos, como también diría Habacuc. Así, si se cumple lo que el Señor dice que va a venir sobre Jerusalén, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides, no hayan frutos en las vides, si los campos no dan sus cosechas, con todo eso yo me alegraré en Jehová.
Yo me alegraré en el Señor porque Él es mi fortaleza. Él es el que me hace estar firme sobre las alturas, como una cierva que se para en las peñas y no se cae. Esos animalitos muy pequeños andan prácticamente por las paredes de los peñascos y dice Habacuc, el Señor me hace estar firme de esa manera. Por eso me alegraré en Él. Jeremías dice, aunque la ciudad esté devastada, reconozco que Él es mi porción, Él es mi herencia, por eso en Él esperaré. Salmo 119, 57. Salmo 119, 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová. Salmo 142, 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. En esta tierra donde los que viven mueren, porque es inevitable. La muerte está. Y la gente que no tiene a Cristo no tiene una seguridad plena porque existe la muerte. Pero en este mundo donde está la muerte a la esquina, donde usted puede ir manejando un carro tranquilo y se cayó el puente y se mató. Eso pasó hace como 8 días en un puente en el valle. Hubieron como 2 muertos. ¿Qué iban a pensar que un puente seguro se iba a caer precisamente cuando ellos pasaban? La muerte existe, pero en la tierra de los vivientes que morirán es la idea. Jehová es mi porción y en Él tenemos gozo, en Él tenemos paz, esperanza. Filipenses 3:10. Voy a leerlo desde el 7, un texto conocido. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este es Pablo hablando. Tenía estudio, tenía fama, tenía un futuro prometedor, tenía tantas cosas, pero cuando él se encontró con Cristo, dejó todo eso atrás, porque para él era más importante Cristo. Él dice, esas cosas las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. 8. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. No que esas cosas no sirvieran para nada, pero comparadas con Cristo es basura, porque nos morimos y eso se queda. Los diplomas se quedan, las medallas, los trofeos, los títulos, las casas, las cosas, todo se queda. Pero Cristo no, porque Él es nuestra herencia por la eternidad, Él es nuestra porción. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, a fin de conocerle, hermanos, el conocimiento de Cristo. Cristo es todo, hermanos. Él es nuestra porción. Mateo 13:46. 13:45. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Verso 46. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo hasta ahí. Hermanos, Cristo es la perla de gran precio. Sí, yo sé que algunos predicadores lo han dicho a la inversa, que Cristo dejó todo por venirnos a comprarnos a nosotros, que éramos la perla de gran precio. Pero no,
La perla de gran precio es Cristo. Y el creyente deja todo, deja su vida pasada, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, vende todo, deja todo. Y es lenguaje figurado, es decir, viene a Cristo y es hecho una nueva creación, porque Él es la perla de gran precio. Y vale la pena dejar todo por Él. Vale la pena dejar todo por Él. Hermanos, teniendo una herencia así. Número 1, que seamos parte de su herencia, que tengamos una herencia celestial y que tengamos a Cristo como el mayor tesoro, como la perla de gran precio, como la rosa de Sarón, como la estrella de la mañana, como el todo de nuestras vidas. Como dice Pedro, ¿cómo no vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no dejar el pecado? ¿Cómo no buscarle más? Si usted no ha venido a Cristo, ¿cómo no entregarle su vida a Él en arrepentimiento? ¿Cómo no servirle más? ¿Cómo no arriesgar más por Él? Como decía el misionero William Carey, y también Hudson Taylor en su momento. ¿Quieres grandes cosas para Dios? Intenta grandes cosas para Dios. ¿Cómo no arriesgar todo por Cristo? Si Él es todo. ¿Cómo seguir igual? ¿Cómo seguir en el pecado? ¿Cómo seguir rumbo al infierno, al abismo, a las tinieblas, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y crujir de dientes? ¿Por qué seguir en esa dirección? Cuando hoy en su palabra Él nos ofrece una herencia tan grande y tan maravillosa. ¿Cómo seguir igual? Y antes de terminar es necesario volver a Efesios y concluyo. 1:11. En Él, en Cristo asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, es el Señor el que hace todas las cosas como Él quiere, como Él las decretó, conforme a su decreto. Como dice Hechos 2:23, Hechos 4:28, Hechos 13:36, Hechos 20:27 y Hebreos 6:17, que habla de esa voluntad decretada o decretiva de Dios. Dios decretó todas las cosas para Él, para su gloria, pero en ese decreto Él ha querido salvarnos y hacernos parte de su herencia, pero también darnos una herencia celestial, pero también darnos a Cristo como nuestra porción, como nuestra parte. ¿Cómo seguir viviendo igual? Meditemos en esto, hermanos. Les pido eso en esta tarde. Meditemos en esto, en la herencia, porque la vida se va. La vida se va. Y si usted, como dije ahorita, ya pasó de los 40 o 50 y el Señor no ha venido, le quedan pocos años. Pero usted que está joven, usted que está niño, usted que está adolescente también. Tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes. Es sino que vea las noticias, cuántos jóvenes a diario mueren. Niños. ¿Cómo seguir así? ¿Cómo gastar lo que nos queda de vida en algo que no sirve para nada, teniendo una porción tan preciosa? Nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, al cual podemos conocer. Pablo dejó todo a fin de conocerle, no solo intelectualmente, conocerle, tener comunión con Él.
Pablo se acostaba tranquilo. Si me muero hoy, es mejor, es ganancia porque voy a estar con Cristo. ¿Se acuesta usted tranquilo? Tal vez usted es consciente de la brevedad de la vida y tal vez usted sale de su casa y dice, tal vez esta pueda ser la última vez que salgo de la casa. Tal vez usted sea consciente en que se acuesta a dormir y que tal vez no despierte. Tal vez usted sea consciente de eso. La pregunta es, ¿duerme usted tranquilo con eso? ¿Se acuesta usted tranquilo? ¿Sale usted tranquilo? Que si lo mató una moto, ayer me contaba mi mamá que una amiga de ella iba manejando una bicicleta y un camión se orilló mucho y la mató. Hermanos, esa es la vida. El Dios soberano estableció un día para que naciéramos, pero también un día para llamarnos. ¿Es usted consciente de eso? Tal vez usted diga, sí, nadie tiene la vida prestada. ¿Vive usted en paz con eso? Si no es así, ven a Cristo. Y si usted ya vino a Cristo, pero aún así no tiene paz, reconcíliate con Él. Arregla cuentas con Él. Sírvele más. Obedécele más. Ven a Él. Ven a Cristo. Nuestra porción, nuestra herencia. Que el Señor bendiga su palabra.